Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor. Agradecemos este tiempo de alabanza y de adoración. Sabemos que tú eres el único quien merece toda la honra, toda la gloria, toda nuestra adoración, nuestro servicio. No necesitamos a nadie más, solo a ti, Señor. Aquí estamos para entregarte nuestra vida, nuestra adoración, nuestro amor, nuestra devoción a ti, Señor. Es tiempo de darte la honra y la gloria. Te bendecimos, amado Dios, te bendecimos. No necesitamos a nadie más, solo a ti, Jesús. Tú que diste tu vida por nosotros, que eres nuestro Rey y Señor, no necesitamos nada más. Tú que lo diste todo, hoy venimos a dártelo todo también. Hemos venido hasta tu casa, hemos venido a adorarte, hemos venido a bendecir tu nombre, a exaltarlo, a levantar nuestras manos para decirte muchas gracias Jesús, por guardar nuestra vida, por sanar nuestro cuerpo, por darnos la salvación eterna. Tú eres suficiente para nosotros, tú eres suficiente, Señor. Pasarán los años, pasarán las eras, pero tú seguirás siendo, Señor. Eres el Padre eterno, el que por todas las edades ha sido nuestro Padre, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos. No necesitamos a nadie más que a ti, Señor. En ti está todo lo que nosotros deseamos. En ti está todo, Señor, todo. Y por eso es que nosotros hoy queremos adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como lo dice tu palabra. Queremos estar en este momento de adoración y exaltación delante de ti, Maestro. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Te bendecimos, te adoramos. Gracias, Señor, desde nuestro corazón te decimos gracias. Dile gracias ahí donde te encuentras. Levanta tus manos. Es momento de orar y agradecerle por la sanidad que estás a punto de recibir. En el nombre de Jesús, a través de su Espíritu Santo, nosotros enviamos la palabra de sanidad en este momento sobre tus pulmones, vías respiratorias, sobre cada órgano de tu cuerpo. Si hay algún cáncer, dolor de cabeza, tumor cerebral, columna bífida, en el nombre de Jesús, sean sanos. Enviamos esa palabra ahora. Personas que están en depresión, con tristeza, en el nombre de Jesús reprendemos todo eso, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Sabemos que somos libres, que tus llagas nos han dado la sanidad divina, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Hígado graso, en el nombre de Jesús, sea sana esa persona queriendo quitarse la vida. En el nombre de Jesús te decimos que Dios te ama y que es el momento de levantar tus manos y decirle al Padre: aquí estoy, no sé qué hacer con mi vida, la pongo en tus manos, para que tú me transformes. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias. Hay una unción muy especial en este lugar, en este momento, ahí en tu casa. Extiende tu mano si nos estás viendo a través de tu dispositivo móvil. Dios tiene algo para ti. Él quiere darte la salvación. Así que en este momento puedes decir: Jesús, aquí está mi vida y mi corazón. Te lo entrego. No necesito a nada ni nadie más, sino solo a ti. Haz tú como quieras. Perdona mis pecados y permíteme ser uno de tus hijos. Inscríbeme en el libro de la vida y dame esa salvación que anhelo. Aquí estoy a tu servicio en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por recibirme. Yo sé que si ahora muero, puedo ir a tu reino, allá al cielo contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos tenido un tiempo de adoración muy bueno, muy especial. Gracias por permitirnos entrar a la comodidad de tu casa. Te bendecimos desde el Ministerio Rise. Te bendecimos y te damos las gracias. Muchas gracias. Bendito sea nuestro Dios. Hoy nosotros creemos, amamos tu presencia, oh Dios, y nosotros bendecimos tu nombre, Señor. Y creemos, amado Padre, de que las cosas que están sucediendo están bajo tu control, Señor.
Todo lo que hacemos, todo lo que nosotros creemos está bajo tu control. No importa lo que estemos atravesando, tú eres el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro corazón, y nada ni nadie va a cambiar eso. Tu palabra dice que nosotros hemos sido llamados de un reino de las tinieblas a su luz admirable para hablar de las virtudes de aquel que nos ha amado, que eres tú, Jesús. Gracias, te bendecimos. Hoy te damos gracias a ti también por habernos permitido llegar aquí a tu casa. Si quieres, puedes ponerte cómodo, reúne a tu familia. Hemos estado hablando de Jesús y te voy a hacer una pequeña retroalimentación. En el mes de marzo yo le cuestionaba al Padre, le decía en oración: Señor, ¿por qué es tan difícil que las personas que no te conocen te quieran conocer y servirte? ¿Por qué es tan difícil que aquellos que ya te conocemos te sirvamos como el Señor que tú eres? Y la respuesta era: porque no me conocen, y los que me conocen y me anuncian, me conocen mal y me anuncian mal. Yo soy un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que consuela, un Padre amoroso. Eso soy yo. Por eso en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 dice que las virtudes del Señor es Dios, admirable consejero, un príncipe de paz, Padre eterno, Dios. Y hoy vamos a conocer la juventud de Jesús. La juventud de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en sus años de joven? Yo sé que a algunos les va a sorprender el nombre de la prédica, ¿verdad? La juventud de Jesús. ¿Y por qué les va a sorprender? Porque la Biblia no habla claramente de qué pasó en la juventud de Jesús, desde los 12 años hasta que él aparece a sus 30 años y ejerce 3 años finales de su ministerio. Y yo quiero decirte que el ministerio de Jesús no comenzó a la edad de 30 años. El ministerio de Jesús comenzó en la eternidad, cuando él decidió ser enviado a la tierra, venir a nacer para morir en esa cruz del Calvario y resucitar y darnos la vida eterna. Ahora, su ministerio terrenal sí dio inicio a los 30 años de edad de él, pero él ya venía con un ministerio mucho más grande, eterno. Pues hoy vamos a hablar de Jesús, su juventud, en esta maravillosa serie. Quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 2, verso 41 al 51. Acá se narra una historia cuando los padres de Jesús, María y su padre adoptivo José, iban a una celebración anual a la ciudad de Jerusalén, que era la fiesta de la Pascua. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. No dice su padre, ¿verdad? Porque José era su padre adoptivo, pero su padre verdadero era o es Dios. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces Jesús oía, les preguntaba, respondía, interactuaba con ellos y ellos se maravillaban. Cuando le vieron su padre, María y José, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínate tú, que se te les pierde el niño 4 días, porque ellos caminaron un día y luego a los 3 días lo encontraron. Entonces Jesús, el niño, da una declaración fundamental para esta palabra. ¿Por qué me buscabais? Era obvio que lo tenían que buscar. Eran los encargados de Jesús, el niño. Y dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es decir, Jesús les dice: ustedes ya saben que es necesario que en mí pasen estas cosas. Pero ellos, dicen, no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Quiero que repitas conmigo, y estaba sujeto a ellos, y también quiero que digas conmigo, guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús estaba sujeto a sus padres y María, su madre, guardaba esto en su corazón. Entonces, hay una parte de la vida de Jesús que no tiene una narrativa directa en la Biblia. No se dice Jesús a sus 18 años, Jesús a sus 22 años, Jesús a sus 26 años. No se dice. Pero realmente nosotros ya en la primera palabra que recibimos de esta serie de Jesús, vimos su anuncio profético en Isaías capítulo 9:6, y un niño nos es nacido. Vimos su anuncio profético. Luego en la segunda sesión tuvimos el acercamiento al nacimiento de Jesús, que pasaron cosas sobrenaturales cuando Jesús nació. Pero ahora vemos que en Lucas capítulo 2 se encuentra la historia de Jesús en el templo a la edad de 12 años, edad en donde vamos a ver algunos eventos importantes según lo que acabamos de leer. Sus padres todos los años subían a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Ellos guardaban la ley, guardaban las costumbres religiosas de aquel entonces. Jesús se quedó en el templo 4 días. Se quedó en el templo con los doctores de la ley, oyendo y preguntando y respondía. Y ellos se maravillaban porque Jesús mostraba inteligencia en sus respuestas. La sabiduría viene de Dios, la inteligencia se busca. Esto quiere decir que los padres de Jesús, María y José, su padre adoptivo, le enseñaron a Jesús su fe, trasladaron su fe hacia él, lo inscribieron en la escuela. Jesús fue a la escuela, tuvo amigos niños, era inteligente. Él responde: en los negocios de mi Padre eterno. ¿Qué Padre? José no, el Padre eterno. En los negocios de mi Padre eterno me es necesario estar. Luego vuelve con ellos y se queda sujeto a ellos. Es decir, eso es lo que dice, de los 12 años hasta que Jesús aparece a ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, Jesús se quedó sujeto a sus padres. Y eso sí lo podemos ver acá en la palabra de Dios. Se queda sujeto a sus padres. Jesús reaparece a sus 30 años cuando inicia su ministerio en la tierra. Ahora bien, María guardaba todo esto en el corazón. Y les dije que lo repitieran conmigo porque lo dice a los 12 años, pero también lo dice cuando Jesús nace. Pasan eventos sobrenaturales, llegan los pastores, aparecen los ángeles, hablan de Jesús. Y María dice, atesoraba todo eso en su corazón. O sea, María estaba pendiente de todo lo que pasaba con Jesús y lo guardaba en su corazón. Y lo guardaba en su corazón. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros saber qué hizo Jesús en esos años que no tiene una narrativa directa? ¿Cómo lo podemos saber? La Biblia nos deja intuir que estuvo con sus padres, porque dice ahí que se quedó sujeto a sus padres. Se quedó sujeto a sus padres. Y no cabe duda que Dios nos habla y el Espíritu Santo me dice, ¿te quieres saber qué hizo Jesús en su juventud? Te voy a mostrar qué hizo Jesús en su juventud, hablándote de 2 jóvenes ejemplares en la palabra. Y me muestra en José y en Timoteo algunas cosas que sin duda fueron marcadas también en la juventud de Jesús. Yo le quiero poner a esta sección jóvenes ejemplares. Jóvenes ejemplares. En el libro de Génesis, capítulo 34 hasta el capítulo 50, está toda la historia de Abraham, Israel, los jóvenes, los hijos, las 12 tribus. Y ahí está José, ahí aparece José. Todos conocemos la historia de José, que era el más amado de su padre. José era el más amado de su padre. ¿Te acuerdas de la túnica de colores, la envidia que pasó con sus hermanos y todo el asunto? Pero José, en medio de todo lo que tú y yo sabemos, fue elegido para una misión. José fue elegido para una misión. Y la misión de José era salvar a una nación completa, salvar al pueblo de Dios de una hambruna que venía allá adelante. Esa fue la misión de José. Pero claro, esa misión de José, para que José saliera del pozo
donde lo metieron sus hermanos por no matarlo, lo metieron al pozo, lo venden, hasta llegar a la posición de ser el gobernador de Egipto y poder dirigir esa comitiva de siembra, cosecha y de almacenamiento de grano para que no muriera la nación de Dios de una hambruna, pasaron 13 años de proceso. Di conmigo, 13 años. No fueron 2 semanas, un mes, un año de pandemia, año y medio de pandemia. No, fueron 13 años de proceso desde el pozo hasta ser el número 2 de Egipto, que en ese entonces era la potencia mundial. En todo este proceso destaca que José fue tentado en muchas cosas. Sobre todo la tentación que más se menciona es que José fue tentado por la mujer de su amo en ese momento, Potifar. Pero José salió victorioso de esa tentación. Y eso me trae a colación que Jesús, dice la palabra, que fue tentado en todo, mas no se halló pecado en él. Entonces, al joven Jesús seguramente también le presentaron tentaciones, hubieron desafíos, pero él salió airoso, como José logró salir vencedor de esas tentaciones. Al final del proceso de José, se reúne de nuevo con su padre, quien bendice a la descendencia de José. ¿No te parece a ti que esta historia es similar a la de Jesús? ¿Dónde está Jesús en este momento? Jesús regresó con su Padre, con nuestro Padre, intercede por nosotros y el Padre Celestial nos bendice a través de Jesús. Nos bendice a través de Jesús. Esa es la referencia que te hago del joven José. Ahora te quiero hablar de otro joven ejemplar. Viendo a este joven ejemplar, vamos a ver lo que Jesús también pasó en su juventud. En Hechos capítulo 16, verso 1 en adelante, se empieza a hablar de un discípulo. Y es Timoteo. Timoteo es discípulo de Jesús, hijo de una mujer judía, creyente de padre griego. Las personas de 2 ciudades daban buen testimonio de Timoteo. Hablaban bien de Timoteo. Ese muchacho, seguramente las mamás de las jóvenes, ese muchacho me gusta para que sea novio de mi hija. Con ese muchacho se va a casar mi hija. Me encantaría. Con ese muchacho o con uno similar me gustaría que mi hija se casara. ¿No has oído tú esos comentarios de ciertos jóvenes que son dignos de conducta, dignos de confianza, se comportan bien? Daban buen testimonio de Timoteo en 2 ciudades distintas. Llega un día en donde el apóstol Pablo, el que escribió el 60% del Nuevo Testamento, lo toma a su servicio, y Timoteo fue uno de los más fieles servidores del apóstol Pablo. Es más, fue un pastor joven que impactó la vida de Pablo. O sea, Timoteo transformó, impactó la vida de Pablo. Formó parte del equipo pastoral de Pablo. Era el portador de los mensajes de Pablo, o sea, Pablo lo usó como su mensajero. Él fue el comitente de 2 cartas de Pablo, es decir, el que escribe, ¿verdad? Yo soy el remitente, y Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo, primera y segunda epístola de Timoteo. Ahí están. A Timoteo se le menciona en Hechos, en el libro de Hechos, 6 veces. También se le menciona 17 veces en todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió. Lo mencionan una vez en la epístola de Hebreos, y fue un pastor joven muy influyente, muy influyente. Jesús ha haber sido así. Y tú lo vas a ver, vamos a ver la influencia de Jesús en los jóvenes. Recuerdo que la Biblia dice que él se acercó a Pedro, ¿verdad? Lo vio que estaban pescando ahí, vio que no habían pescado nada, y les dice: boga mar adentro y tiras tus redes, y pasa la pesca milagrosa, ellos con temor. Y luego le dice: ven, sígueme, te voy a enseñar a pescar hombres. Y ellos sin reparo lo siguen. Pero esto no fue de casualidad, así yo me voy por el miedo al milagro, ¿qué va a hacer? No, eran sus amigos. Jesús era digno de confianza, así como Timoteo, así como José.
Jesús era digno de confianza, un joven ejemplar, alguien al que la gente quería seguir, alguien a que le podían confiar. Seguramente las mujeres madres de aquel entonces dirían: este joven trabajador, este joven ejemplar, nunca lo he visto maltratando a su madre, siempre lo he visto trabajando, honrando el oficio de su padre. A mí me encantaría que mi hija se casara con él. Han de haber dicho lo mismo de Jesús. Entonces, en el caso de Timoteo, que era tan joven, él heredó la fe de su abuela, dice, una fe que fue heredada. Jesús traía la unción, Jesús siendo Dios, hombre, traía los genes de su padre y sabía cuál era su llamado. Jóvenes, ahora, yo te quiero decir algo. La mayoría de nosotros, los que ya pasamos de los 40 años, decimos algo. La mayoría de los que estamos comprometidos con la misión de Jesús, decimos esta frase: ¿cómo me hubiera encantado conocer a Jesús mucho antes de lo que yo lo conocí? De que Él me llamó a mis 19 años. Pero ¿cómo me hubiera gustado que desde mucho antes hubiera estado al servicio de Él? Así lo decimos ahora. Pero tú tienes hoy la oportunidad de entregarle tu vida a Jesús. Y tú me puedes decir: pero yo ya soy hijo de Dios. Sí, pero puedes entregarle tu vida en servicio, servirle, amarle, honrarle. Aprovecha cada día, hazlo de inmediato, aprovecha cada momento, porque el tiempo se va rápido. En este momento, el mundo necesita de líderes comprometidos con la visión de Jesús. El mundo necesita líderes que evidencien que Jesús vive dentro de ellos. Jóvenes, ustedes tienen mucha influencia, aprovechenla. Ustedes en redes sociales, ustedes que se sienten ahorita incómodos, no sé si a ti te pasa lo mismo que nos pasa aquí en casa con mi hija, que se sienten encerrados, no salen, y no es que no querramos, es que las condiciones son así, y no es que tengamos miedo, es que somos prudentes. Aprovecha tu influencia, porque una persona que influencia es un líder y puede transformar a su familia y puede transformar su comunidad. Entonces, jóvenes al servicio de Dios, Jesús, al igual que Timoteo, Jesús, al igual que José, fue probado en todo y no se halló pecado en él. Siendo joven se vio reflejado en otros jóvenes. ¿Tú crees que Jesús no salía a practicar algún deporte como los que jugaban ahí alrededor de él? Claro que sí, tuvo amigos, fue a la escuela, fue influenciado, lo llevaban a la iglesia. Si hubiera habido un parque de diversiones, fue ahí. Él pasó una juventud igual. Por eso es que dice, probado en todo, y por eso es que te puede entender a ti y me puede entender a mí en las presiones. Cuando llegamos delante de Él y decimos: Señor, ya no sabemos qué hacer. Yo no sé si tú me entiendes por lo que estoy pasando. Mis padres no me entienden. ¿Será que tú me entiendes? Sí, Jesús te entiende. ¿Por qué? Porque Él pasó por allí. Jesús, siendo joven, se vio reflejado en otros jóvenes. Los impactó, por eso no fue difícil que esos jóvenes que luego llegaron a adultos de 30, 35 años, a la hora de Jesús hacerles llamado, los siguieron. Estaban esperando esa oportunidad. ¿Será que algún día voy a poder ser como Jesús? ¿Será que algún día voy a poder servir junto a Jesús? Yo quiero estar en el grupo de Jesús. Yo quiero ser parte de la célula de Jesús. Yo quiero ir a los eventos donde Jesús está. Jesús era un joven de influencia. Jesús influenciaba a la juventud. Jesús influenció su entorno mucho antes de que lo viéramos ya con multitudes siguiéndolo. Él mantuvo esa forma de vivir sujeto a sus padres. Recuerda que te dije que recordaras eso, sujeto a sus padres. María y su padre adoptivo José, quien era carpintero, Jesús se sujetó a ellos. Jesús marcó su generación a tal punto que al iniciar su ministerio, sin ningún tipo de reparos o excusas baratas, sus amigos decidieron seguirle, aceptar el llamado que Jesús les hizo. Ven, sígueme. Niégate a ti mismo, sígueme, toma la cruz y nos vamos. Y se fueron con Jesús. Si esperando estaban eso. ¿Cuándo? ¿Será que Jesús va a ser pastor de una iglesia? Cuando Jesús abra la iglesia, yo me voy a ir con Él. Me voy a congregar ahí donde Él está. Si Jesús es buena onda, la pasa uno bien con Él, uno aprende, es muy sabio, es muy inteligente. ¿Quién no quiere estar con un maestro así? ¿Quién no quiere tener un amigo de influencia? Todos. Jesús aprendió el oficio de su Padre. Te voy a leer 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso le dijeron a Timoteo. Eso le dijeron a Jesús. Que aunque seas joven, Jesús evidenció que él tenía la palabra. Jesús es la palabra. Su conducta fue intachable ante su familia, ante su comunidad. Fue intachable. Su conducta de amor, su espíritu, su fe en Dios, su pureza le permitió entregarse como un cordero sin mancha para ofrecer su sangre y darnos la salvación. Entonces la pregunta a la que llegamos es: ¿qué hizo Jesús en su juventud? ¿Qué hizo Jesús en su juventud? Tomando como referencia a José y Timoteo, siendo ejemplo en 5 aspectos. Número 1, ejemplo en la manera de hablar. Hablar de más no es de sabios, según el libro de Proverbios. Digo conmigo, hablar de más no es de sabios. En la abundancia de palabras siempre hay pecado. Segunda de Timoteo 2:16 dice: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Jesús y su conducta intachable, hablar. ¿Te acuerdas cuando leíste el sermón del monte o las bienaventuranzas? Cómo Jesús hablaba, hasta los niños se deleitaban con eso. Por eso, mis hermanos líderes, nosotros tenemos que ser muy aptos para hablar, con mucho amor, con mucha prudencia, que los niños logren entender el mensaje, darnos a entender nosotros a los niños. Eso es maravilloso para cualquier maestro. Entonces, hay que ser ejemplo en la manera de hablar, buscar las palabras correctas, hablar amor, hablar de la palabra de Dios. ¿Te imaginas a Jesús con su grupo de jóvenes en la iglesia, hablando de su Padre, contando de las bondades y maravillas, estudiando la palabra, dando consejería? Seguro a Jesús se le acercaban sus amigos y le pedían consejo. ¿Y no él es el admirable consejero, pues? Un consejo sin golpear. Nosotros como hombres muchas veces aconsejamos, regañamos. A mí me pasa mucho, les pido perdón. Aconsejamos, regañamos, cuando hemos sido llamados a dar consejo. Una palabra ejemplar en la forma de hablar, en la forma de conducirnos. Número 2, ser ejemplo en la conducta. La palabra dice que somos cartas abiertas para que las personas nos puedan leer. Nuestra conducta debe ser irreprochable. A Jesús lo leían. La Biblia dice: ¿y este no es el hijo de María? Si yo lo conozco, si yo sé dónde vive. Jesús era ejemplo de conducta. Ejemplo, aún cuando él se descompuso ahí en el templo, ¿verdad? Y que tiró todo, fue porque las personas habían convertido esa casa de Dios en una cueva de ladrones. Se descompuso. Aparentemente perdió el control, pero no, dio lo que merecían. Aparece otro grupo y le dicen: venimos aquí enfermos, y Jesús sanó a todos en el mismo momento. Él no perdió el temple de su carácter. Jesús fue un ejemplo de conducta. Siendo jóvenes, debemos influir a las demás personas y huir de las pasiones juveniles y refugiarnos en Dios. Yo estoy seguro, no se habla de que José haya estado vivo al final del ministerio de Jesús en la tierra, porque ya solo aparece su madre María. José no aparece ahí. No sé en qué momento falleció, pero si José, el carpintero, falleció en esa etapa de la juventud de Jesús, seguro Jesús sufrió la muerte de su padre. Le dolió, se puso triste, le dolió cuando murió su amigo. ¿Cómo no le debió haber dolido la muerte de su padre? Se refugió en Dios. Jesús se refugió en Dios. ¿Te acuerdas que cuando Jesús sentía esa presión de que tenía que pasar ese momento difícil, subió al monte, fue a orar y le decía: Padre, si puedes, por favor, yo no quiero pasar esto, pero que hágase tu voluntad. Jesús se refugió en él, y es lo que debemos hacer nosotros también, refugiarnos en Dios. En 1 de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nuestra conducta dice más de nosotros que nuestras palabras.
Nuestra conducta dice más de nosotros que nuestras palabras. Jesús tenía una conducta tan intachable, se vestía de una cierta manera, que hasta sus amigos se vestían igual que él. Ay, qué bonito, mira Jesús, ¿dónde te compraste esa camisa? Yo me voy a comprar una igual, a ver qué tal me queda. ¿O no son así los jóvenes? Así somos cuando somos jóvenes. Por eso mire la industria de la moda, ¿verdad? En 1 Timoteo 6:11 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Lo que Jesús hacía, siendo justo, siendo piadoso, obedeciendo en fe, en amor, teniendo paciencia, siendo una persona pacifista, siendo pacificadores. Así era él. Eso fue Jesús de joven. 3. Ejemplo de amor. Seguro. Un joven amoroso. Esto implica tener dominio propio y amar a los demás, así como amar a Dios. Así como Dios nos ama a nosotros también debemos de amar a las personas. Esto es el servicio a Dios a través de las personas. Cuando Jesús ya en su ministerio entra y toma los rollos, dice que le dan los rollos. Esa no fue la primera vez que Jesús predicó ahí en el templo. Imagínense, entraron con permiso, llegaron a una iglesia nueva, con permiso, voy a predicar, pásenme aquí la Biblia. No, Jesús era un joven que estaba dedicado a la obra de Dios. Iba a la iglesia, se conectaba, te iba a decir ahorita, se conectaba ahí a las reuniones virtuales. Así toca ahora, se debe de hacer. Pero Jesús servía a Dios a través de las personas, como lo hacemos nosotros ahora. Hasta lo decimos, que después de Dios lo más importante son las personas, por eso hacemos todo lo que hacemos por las personas. El servicio a Dios. Jesús fue un joven servidor, un joven servicial, un joven trabajador, un joven que honró a su Padre terrenal, pero también honró a su Padre celestial. 1 Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque amar a las demás personas requiere mucho amor, requiere mucho dominio propio. Y el objetivo es que las personas conozcan a Jesús y sean salvas. Esa es nuestra misión, que las personas conozcan a Jesús y puedan optar a su salvación. En 2 Timoteo 4:1 y 2, hoy hemos leído mucho de Timoteo. Te recomiendo que leas las dos cartas. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con paciencia y con doctrina. Jesús era un consejero. Jesús aconsejaba, Jesús predicaba en el templo. Era un líder de grupo, era un pastor de jóvenes, era un carpintero, era un hijo amoroso. Eso es lo que podemos ver en la vida de Jesús. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. También un joven ejemplo de fe. Para ser ejemplo de fe hay que desarrollar una relación muy íntima con Dios. Solo así podemos nosotros desarrollar nuestra fe, conociendo su palabra, teniendo una conexión diaria con el Espíritu Santo. No podemos hablar de alguien a quien no tratamos y no conocemos. Jesús hablaba con su Padre, oraba. Él tenía la sana costumbre de orar, de ir y platicar y pedir consejo, pedir sabiduría. Y él decía a las personas: de lo que yo hablo y oigo de mi Padre es de lo que les digo. De hecho, cuando él se va, dice: me voy a ir a prepararos morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él conocía la casa del Padre, de ahí venía él. Entonces, para ello debemos tener una relación muy íntima con Dios. No hay otra forma de incrementar nuestra fe. Buscando su palabra, teniendo intimidad con Él, sirviéndole. 2 Timoteo 3, 14 y 15 dice: persiste en lo que has aprendido. Y dice: persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Jesús iba a la escuela dominical. Iba a su grupo de prejuveniles cuando era preju, ¿verdad? Ahí le enseñaban que había que honrar a su mamá, a su papá, que había que aprender a trabajar. Y esto requiere un esfuerzo continuo. Jóvenes, Jesús te entiende en todo lo que tú estás pasando. Jóvenes, ustedes tienen la responsabilidad de los próximos 30 años de llevar este evangelio a los demás. Jóvenes, ustedes están en la edad ideal para aprender todo lo que el Padre quiere que ustedes hagan allá adelante. En ustedes está depositado el futuro del mundo. En ustedes, jóvenes. Es momento de que reflexionen y que vean al joven Jesús todo lo que él hacía. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Crees tú que Jesús no pensaba en ese momento donde él sabía que tenía que subirse a una cruz y entregar su vida? Seguro sí, de hecho lo manifestó. Padre, yo no quiero pasar esto, pero que se haga tu voluntad. Jesús había meditado en esto, pero él peleó la buena batalla de la fe, echando mano de las bendiciones que había en el reino eterno, al cual ahora nosotros hemos sido llamados. Jesús dice que se subió a un monte a orar y bajó Moisés y Elías y se transfiguró, se iluminó y todo. Eso fue una manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. Venían ángeles a confortarlo. Lo mismo puede pasar con nosotros. Lo mismo ha sucedido. Ángeles que nos ministran, vienen. Te sientes débil, pide oración. Te sientes en tentación, huye de ellas. Ahora bien, una forma de huir de las tentaciones es orando. Jesús lo dijo: oren para que no caigan en tentación. Si estás siendo tentado es tal vez porque no estás orando lo suficiente. No estamos orando lo suficiente. Bueno, me siento tentado. No, oremos. Entonces dice: pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Jesús, siendo joven, siendo líder de jóvenes, predicaba, se estaba preparando para esas multitudes que venían. ¿Puedes tú imaginar el esfuerzo que representó predicarle a una multitud de 20,000 personas en un lugar sin micrófono, sin bocinas, que todos lo escucharan? ¿Te imaginas el esfuerzo que él hacía? Casi no tenían tiempo ni de comer, casi no dormían. A donde ellos llegaban, la multitud los seguía. Esto también quiere decir que Jesús, siendo joven, se ejercitó, tenía un cuerpo sano, tenía un cuerpo preparado. Y aquí hay que vivir un equilibrio. No es todo gimnasio, no es todo iglesia. Hay que vivir un equilibrio. Es una vida en comunión con Dios en todo lo que hacemos. Y por último, Jesús fue un ejemplo de pureza, como se lo dicen a Timoteo en 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. ¿Te acuerdas que José, dice la Biblia, que ya estaba desnudo, pero salió corriendo? Y te quiero dejar bien claro esto, joven: de la tentación sexual se huye, no se reprende, no se ora, no funciona. Tienes que salir huyendo. Hay que corre, así como hizo José. Tener un corazón limpio permite liderar a otros. Es lo que te digo. Jesús de joven hizo sus amigos, sus cuates, y les había contado: no, mucha, vamos a abrir una obra, vamos a crecer, vamos a tener una iglesia, vamos a predicar, vamos a llevarle el evangelio a otras personas, la salvación, nos vamos a bautizar ahí en el río Jordán, porque seguramente los apóstoles, no se dice, pero ellos también se bautizaron en el río Jordán, y seguramente los bautizó Juan el Bautista también, ¿verdad? Todos ahí en su grupo de jóvenes, en un campamento, ¿verdad? Y Jesús tenía un corazón limpio. Le dieron ganas a los demás de que Jesús fuera su líder. Imagínate, Jesús aquí en la tierra, tu líder, el que tiene todas las respuestas, el que tiene todo el poder para hacer las cosas. Genial, era maravilloso. Pero sobre todo, tener un corazón limpio nos permite llegar a Dios con un servicio sano,
con un servicio excepcional, lo mejor que podemos dar. Y eso le va a dar ganas a otras personas de querer imitarte. ¿No dice la Biblia, pues, imiten la fe de vuestros pastores? Yo trato la manera, mire, mi pastor, el que Dios me asignó aquí en la tierra, es genial. Es genial, yo lo amo, lo admiro mucho, y en lo poco que puedo lo trato de imitar, ¿verdad? Lo poco, lo mucho trato de imitar, porque de esta forma podemos guiarlos a Dios. La gente, más que oírte, quiere verte, qué es lo que tú haces. Por eso Jesús decía, ¿saben qué? Hagan todo lo que ellos dicen, pero por favor no hagan lo que ellos hacen, porque se dice una cosa y se hace otra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 de Timoteo 2:22. Vamos a terminar. ¿Qué hizo Jesús en su juventud? Jesús sirvió y honró a su Padre Celestial, pero también a su Padre terrenal. Hemos visto la vida de dos jóvenes ejemplares en la Biblia, José y Timoteo, para poder entender en poco cómo se comportó Jesús en su juventud. A los 12 años Jesús declaró que en los negocios de su padre le convenía o era necesario estar, y lo hizo desde su nacimiento hasta su muerte, hasta el día que él se fue en ascensión a sus 33 años. Las personas hablaban de Jesús como el hijo del carpintero. Sí, ¿no es este el hijo del carpintero? José, su padre adoptivo. O sea, ellos sabían quién era Jesús, dónde vivía. Sabían que Jesús iba a predicar a la iglesia, que tenía un grupo de jóvenes. Y en Mateo 13:35 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y poder? ¿Cómo así? Un hijo de un carpintero no podía tener estas cualidades. Si desde niño fue instruido, Jesús fue instruido, se metió al instituto bíblico, era líder de jóvenes, como te lo vuelvo a repetir. Pero mira, en Marcos 6:3 dice algo genial y maravilloso. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? El hijo del carpintero y ahora es el carpintero. Honró la profesión de su padre, aprendió a trabajar. En su juventud, seguramente en sus vacaciones, después de venir del colegio, ¿verdad? Es octubre, aquí en Guatemala, octubre, noviembre y diciembre, vacaciones. ¿Dónde estaba Jesús? En la carpintería. Al taller del maestro vengo. ¿Sabes qué? Yo tuve unas vacaciones donde trabajé en una carpintería sin ganar dinero, solo para aprender. Y ahí me pusieron a lijar y a cepillar. A lijar y a cepillar. A trabajar la madera. Así voy a trabajar yo con ustedes, diría Jesús, ¿verdad? Sí, los voy a limpiar. Los voy a dejar bien nítidos para llevarlos delante de nuestro Padre. Entonces, Jesús y su juventud fue maravillosa. Se preparó para ese momento en donde iba a entregar su vida en un madero para que nosotros obtuviéramos la salvación. Pero no solo la salvación es lo primero, pero de ahí para adelante hay una cantidad de bendiciones que vienen en el reino. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hay un todo lo demás. No solo es la salvación la que Jesús nos dio a través de su sacrificio. Salvación, sanidad, prosperidad, bendición, relaciones, servicio, honra. Mira, es maravilloso, de verdad, es maravilloso. Estamos conociendo a Jesús, y de ese Jesús es que yo te voy a hablar siempre, de sus virtudes. Hoy, en la vida de dos jóvenes ejemplares, podemos entrever lo que Jesús hizo en su juventud, donde dice, y estuvo sujeto a sus padres. Y aquí te lo hemos enseñado con varios versículos. Pregunto, ¿te gustaría servir a Jesús? ¿Te gustaría servirle, seguirle, estar ahí con Él? Pues es momento, yo quiero orar por ti, para que Dios
te muestre Él mismo al Jesús de las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Hoy hemos aprendido un poco más de ti. Sabemos que tu sacrificio ha sido inmenso, pero es la puerta, apenas la puerta de todo lo que tú tienes para nosotros. Queremos entregarnos nuestra vida, esta vida que nos diste, queremos ponerla al servicio tuyo y hacerlo de la mejor manera. Ayúdanos a ser personas ejemplares. Ayúdanos, Señor, a honrarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Padre, por favor, a ser ejemplo para otras personas. Que no sea con nuestro hablar, sino sea con nuestro actuar, Señor, te lo pedimos, por favor. Queremos ser un ejemplo de amor. Queremos también, Señor, ser ejemplo en nuestra conducta y en la forma en que nos expresamos. Aquí nosotros mismos ponemos nuestra vida en tus manos, como el carpintero que aprendiste a trabajar la madera, nosotros siendo la madera para que tú nos talles, nos pulas y nos hagas una obra maravillosa y perfecta. Queremos ser ese madero en tus manos para ser transformados. Te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar palabra. Bendice nuestra familia, bendice nuestro trabajo, permítenos ser de bendición a otros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y yo también te doy las gracias por permitirnos estar acá. Y aquí están todas nuestras conexiones de todos los días. Te esperamos en nuestro próximo programa.